Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en un curso más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía, dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC. Un gusto y un honor poder llegar a esta última clase, poder acompañarte a lo largo de una asignatura que en especial me gusta bastante, que en algunas otras universidades se les conoce con otro nombre, pero que al final del día es de estas asignaturas y pilares de todos los pedagogos que normalmente estamos inmersos dentro de la docencia, que estamos inmersos dentro de los parámetros del fenómeno educativo en términos de formar personas. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Yo te invito a que estés pendiente aquí a la pantalla porque pues vamos a ir clase por clase remembrando lo que acabamos de ver. Eh, la primera parte que quiero que visualicemos es el contenido, ¿no? El contenido de esta asignatura es pasar por todas las corrientes, por todos los momentos históricos, por todos los parámetros que le dan o que le han dado origen a nuestra práctica docente. La modernidad, la escuela, la pedagogía, la escuela nueva, todas estas teorías que surgen, que se oponen, que intentan ser una alternativa de solución para que muchos docentes encuentren el camino de las soluciones al fenómeno educativo que estaban viviendo en ese momento. eh, las contrapropuestas, el que muchos docentes hayan dicho, saben que ya basta, hasta aquí no podemos seguir con esto, y es muy necesario que podamos entender pues esta parte. Dame un segundito porque vamos a hacer uso de redes sociales, espero que lo puedas disfrutar tanto como un servidor. No nos vamos a tardar pues mucho, pero tampoco va a ser poquito, ¿no? Pasamos por esta parte del movimiento de la escuela nueva y vivimos diversos autores, ¿no? El cuestionamiento de la escuela. Realmente, híjole, es que, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que ya hay autores que hace muchísimos años dijeron, recomendaron que la escuela debe de cambiar en ciertas cuestiones, que la escuela debe de cambiar en, en modos, en formas, en costumbres, en tradiciones, en modelos, en teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso ya lo habían pensado los antiguos pensadores, imagínate al 30 de agosto del 2024 en México, un país de más de 131 millones de habitantes, lo que es necesario para que podamos seguir con la formación de nuestros futuros docentes. Cuestionaron la escuela, cuestionaron a partir de algo que marcó o impactó en el desarrollo del sistema educativo nacional, que eran las experiencias libertarias, la propuesta de desescolarizarnos para alcanzar pues nuestro desarrollo integral, por decirlo de alguna forma, y llegamos a la pedagogía crítica. Vamos a iniciar con el live y vamos a iniciar con la clase de lleno del día de hoy. Dame unos segundos.
Ok, pues vámonos de lleno con el contenido del día de hoy. Es necesario que pues estemos pendientes y presentes de lo que realmente exige. Saludos a todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Espero que disfruten esta clase tanto como lo vamos a hacer nosotros. Te repito, mi nombre es Abraham Gómez y el día de hoy pues vamos a, a debatir esto que a lo mejor no todos los docentes, vamos a debatir esto que no todas las personas están dispuestos a debatir, porque a ver, mucho se ha atacado al gremio, pero muchos conocen esta parte. ¿Cómo aprende un maestro a ser maestro? Y la realidad es que un maestro aprende a ser maestro en la práctica, obviamente basado en esta parte de la formación teórica. Y eso es algo que vamos a platicar. Yo te dejo aquí en la encuesta si tú estás consciente o si tú realmente identificas que es un buen maestro. ¿Sale? Vamos a platicar un poquito del temario que hemos visto, el objetivo general de esta asignatura, que es una asignatura que yo de manera particular fui formado en ella, que yo de manera personal he impartido en otras universidades, pues es muy necesario que todos los maestros sepan todas las teorías y te la voy a pasar al costo. Tú, si eres maestro y me estás viendo, ten en cuenta una cosa, si tú eres de los maestros que dice que la teoría no sirve para nada, pues lamento decirte que así, te lo voy a decir como lo pienso, que no vas a ser un maestro que sirva para mucho. Desafortunadamente los maestros, desafortunadamente y afortunadamente, cumplimos un estatus, un rol social que debemos de desempeñar. La función de un docente es formar a las futuras personas, a los futuros miembros de la sociedad. En específico, en esta materia, el objetivo general de este curso es establecer la relación entre los conceptos y la práctica docente en el proceso que nos ha dado como parámetro la época moderna, la escuela, la pedagogía, con la finalidad de evaluar los distintos modelos de formación docente. ¿Cómo nos formamos los docentes? A través de otros modelos, a través de los ojos, de los hombros, de la perspectiva que otros docentes nos han ofrecido. Docentes como Montessori, docentes como Rousseau, como Claparet, como Freinet, como Froebel, como Tolstoy, como el Aristóteles, Sócrates, Platón, el que a ti te guste, el que a ti te diga, esos docentes nos han llevado a construir el mundo que en la actualidad conocemos y que todos debemos de entender que sin un docente la verdad es que muchos no estaríamos en donde estamos y eso se lo debemos a alguien que nos regañó, eso se lo debemos a alguien que nos corrigió, que nos orientó, alguien que nos arrancó la hoja, alguien que nos gritó y que a veces como alumno es difícil de comprender hasta que te vuelves docente. En este sentido, el objetivo general de esta asignatura es presentarnos distintos modelos, cómo nacieron, a partir de qué movimientos sociales se generaron y de qué experiencias nos impactaron en nuestro día a día, ¿no? La propuesta de la desescolarización y la pedagogía crítica, que son las que son más contemporáneas, estas propuestas que nos hablan de que nos vamos a construir todos absolutamente en un marco de la integralidad. Ok, ¿tú quieres ser artista? Va, deja de ir a la escuela, deja de aprender porque la escuela históricamente se ha diseñado para otras cosas, pero eso no quiere decir que no seas funcional dentro de una sociedad, tienes deberes y tienes responsabilidades y eso es algo que ya en la situación muy pocos docentes te lo dicen y muy pocos docentes están dispuestos a poder entender esta parte, ¿no? Ok, de manera personal, yo quiero decirles que los alumnos, que son cerca de 18 que tenemos en este curso, son unos docentes, pero miren, una chulada de docentes. Tengo docentes directivos, tengo docentes que tuvieron actividad en el ejército mexicano. Entonces, prepárense porque esta generación de docentes ya tiene Facebook, ya tiene Twitter, ya tiene TikTok. Por ahí les voy a estar compartiendo algo para que lo sigan. Yo los felicito a ustedes que son mis alumnos, los quiero mucho, felicidades.
lo están haciendo muy bien. Revisábamos en nuestra clase 1 aspectos sobre la modernidad, la escuela, la pedagogía, la educación en el marco de la modernidad, cómo ha ido cambiando de la escuela de los grandes filósofos griegos hasta el día de hoy. Después nos fuimos ahí, obviamente, para que ustedes lo sepan y para que ustedes lo valoren, se tuvieron que leer casi toda la historia de la educación, desde la cultura griega hasta las culturas prehispánicas, porque un servidor así se los hizo saber, y se les contrastaba, ok, eso lo estudiamos allá, eso lo vimos aquí, cómo impacta, cómo desarrolla, para que vean todo el trabajo que trae un docente antes de dar clase. Ellos apenas van en séptimo cuatrimestre, todavía les faltan 2. Imagina que tu docente hace un esfuerzo increíble porque tú aprendas y tú, sí, profe, sí, porque ahí no solo te estás fallando a ti, pon tú que ellos fallen, pon tú que ustedes fallen, pero tú no vas a desarrollar porque ellos ya cumplen un estatus social. ¿Ok? En la clase número 2, ¿qué hicieron nuestros docentes? Tuvieron que leer tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico, y aquí les enseñamos a que existen cosas que un pedagogo debe de hacer, a que existen cosas que un docente debe de hacer. Un docente debe de corregir, un docente debe de informar, un docente tiene que enseñar. La principal virtud del docente es la enseñanza. Un docente debe de enseñar a enseñar, debe de enseñar a aprender. ¿Cómo le hacemos para que nuestros docentes enseñen? ¿Cómo le hacemos para que nuestros docentes cumplan con sus responsabilidades? Existen ciertas cosas que a lo largo del tiempo han creado otros docentes, han creado otras personas para que sea así. Cállate, párate, siéntate. Le llamamos escuela tradicional. Tranquilo, no pasa nada, tómate tu tiempo. Escuela activa, escuela nueva. Vamos a enfocarnos en tus habilidades y a partir de ahí vamos a construir conocimiento, constructivismo. Ok, ya sabes algo, entonces vamos a partir de tus experiencias previas, te voy a dar nueva información, lo vas a ir transformando, aprendizaje significativo. Y la realidad es que todos los docentes debemos de saber hacerlo, pero sí hay docentes que no han cursado esta materia y que si me estás viendo, métete a las clases grabadas para que después no tengas pretexto. Hay docentes que no las quieren cursar. Y en un país de 131.1 millones de habitantes es complicadísimo tener buenos docentes, porque para un país de 131 millones de habitantes no tenemos un docente por alumno, no tenemos un docente por persona, no tenemos un docente por grupo, tenemos grupos en este país de 50, 60, de 30, de 15, si bien nos va en una escuela privada, que tiene que abarcar todo, que tiene que educar a padres de familia que no concluyeron con un, con una formación educativa, que tiene que pelear con gente que quiere intereses por encima de la mayoría, que tiene que pelear con secretarías de educación, con leyes generales de educación, con que el festival, con que esto, con que lo otro. Y nos lleva al tema del día de hoy, porque ni siquiera hemos tocado el tema del día de hoy. Hola, Elodia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que están dando acá me gusta y compartiendo. Muchísimas gracias. Eh, el tema del día de hoy, fíjense, les voy a ser sincero, así como va y así como se los aprendieron mis futuros docentes. Tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico y se chutaron. Odas, mitos, leyendas, relatos, educación en Esparta, en Atenas, filosofía, artes, gimnasios, gimnasia, ideal educativo de las poblaciones. Vieron Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, perdón, ¿de dónde viene el currículum? ¿Cómo formo un sistema educativo? ¿Qué fue el feudalismo? ¿Qué fueron las clases sociales? Los señores feudales, los vasallos, la educación caballeresca, la reforma, la contrarreforma, la Edad Media. Y yo a mis docentes que me están viendo en clase, que esta clase va a quedar grabada, les preguntaba, no sé, y yo les decía aquí delante de todos ustedes, sin temor a exponernos, no puede ser posible que no lo conozcan porque es no saber de dónde viene mi profesión. Porque cuando yo llego al salón de clases y nos encontramos con alumnos que no tienen ni idea de qué es la educación, con padres de familia que creen que por aportar económicamente tienen derecho a criticar al docente o saben más que el docente porque por ahí se vieron un TikTok, porque por ahí tienen un familiar docente y sabemos que el peor enemigo de un docente es otro docente,
ya les da derecho a opinar. Y si el docente no tiene los argumentos, si el docente no tiene los pilares para defender su profesión, está muerto, porque le van a pasar generaciones por encima con mayor conocimiento que él. Y es jugar a la ignorancia en el papel del sabiondo, ¿sí me explico? Es jugar a creer que yo lo sé, a creer que estoy formando, cuando en realidad no estoy formando absolutamente nada. Y la responsabilidad de un docente es formar. Esta clase se llama modelos de formación docente. ¿Cómo se forma un docente? A partir de la pedagogía tradicional, de la filosofía clásica alemana, de las ideas de Immanuel Kant, de las ideas de Galileo Galilei, de Descartes. Es decir, si alguien se ha chutado absolutamente todas las teorías, todos los autores de todas las licenciaturas, es un pedagogo que está ejerciendo de docente. Y ojo aquí ustedes, y ojo acá ustedes que me están viendo, porque un pedagogo que trabaja de docente normalmente se convierte en el mejor maestro que has tenido en tu vida. Es ese maestro el que te va a decir, que te va a orientar, que te va a regañar, que te va a reprobar, que te va a pedir, que te va a hacer exponer. Es un docente que va a hacer que reflexiones, que te va a castigar, que te va a apoyar. Es un docente que te va a cambiar la vida y es un docente que te va a marcar en un antes y en un después. Bajo esta perspectiva, mis alumnos ya se chutaron a John Locke, a Rousseau, a Pestalozzi, a Froebel, a Marx, a Engel, a Nietzsche, a Dewey, a Montessori, a De Crowley, perdón, a Clapareda, a Freinet, a Makarenko, a Tolstoy, a Skinner, Bandura, Pavlov, Vygotsky, Piaget, Brunner, Freire y tal, y tal, y tal, y tal. Y a lo mejor ahorita tú de escucharlos dices, profe, está aburrido. Mucha historia, sí, pero también se actualiza. Nosotros también nos actualizamos. Ya vimos a John Moravec, que es de los creadores del aprendizaje invisible, que no tiene más de 10 años esta teoría. Ya vimos a Judy Harris con la metodología TPACK, una metodóloga de Estados Unidos, a Richard Gerber con la creatividad, un británico que nos habla de la importancia de la conciencia potencial y de la creatividad y cómo un docente con potencial puede generar mejores metodologías, estrategias, tareas, clases, diseños de enseñanza-aprendizaje, de George Siemens, del conectivismo, ya se chutan. La realidad es que para ser un docente, ya te tienes que chutar la historia de la humanidad, la historia de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje, de todas las teorías, de todas las disciplinas, para poder empezar a ejercer la profesión. Así se van formando los docentes, por lo menos en esta universidad en donde yo trabajo, que sin temor a equivocarme es una de las mejores universidades del municipio, de uno de los municipios más grandes de Latinoamérica y que le puede competir fácilmente a cualquiera por la calidad de los docentes que tiene. No es comercial, pero si tienen la oportunidad de asistir a la Universidad CETEC, vayan. Después, por si no fuera poco, de que ya nos chutamos toda la formación docente, ahora nos chutamos una formación sociológica. ¿Por qué? Porque el docente es una persona clave en la conformación de las sociedades a nivel antropológico. Debemos de entender qué rol jugamos. Un docente forma a todas las demás disciplinas. Ya estábamos hablando aquí como Gru. ¿Ok? Nos chutamos unos 10, 15 autores que nos hablan sobre filosofía, sobre sociología, sobre cómo nos hemos equivocado en la historia de la humanidad y cómo hemos pues tenido errores, aciertos, virtudes, empates, derrotas, como le quieras llamar, para dar origen a la conformación. En este momento, post pandemia, estamos hablando del COVID-19, 2019, 2020, 2021, 3 años en los que estuvimos encerrados, y luego ya tuvimos 2022, 2023, 2024, 3 años en donde, o 6 años en general, en donde perdimos demasiadas personas y dijimos, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y tenemos clases en línea, y tenemos lives en TikTok, y tenemos clases en YouTube, y clases en plataforma, y de repente nadie sigue contento con la educación. El tema del día de hoy, al más puro estilo de Don Wherever Tomorrow, es el siguiente. Con esto cerramos prácticamente nuestra clase número 7, nuestro curso de modelos de formación docente. Y es una pregunta muy ambigua que quiero que quede para la posteridad. Si alguien lo puede compartir, se lo voy a agradecer enormemente. Si tienen tíos maestros, si tienen maestros con los que se llevan muy padre,
Si tienen amigos que quieren ser maestras, amigos, amigas que quieren ser maestras, compártanselo, porque esta es una pregunta que se han hecho los docentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y me atrevo a, a decir lo siguiente, miren, el último tema es el docente y su formación integral. ¿Cómo se forma un docente de manera integral? ¿Hacia dónde debe de orientar sus clases un docente? Y no podemos dar esta clase de hacia dónde debe de orientar el docente las clases si el docente ni siquiera sabe de qué está construido, ni siquiera han bebido de la sabiduría, del conocimiento de Rousseau, de Pestalozzi, de la Edad Media, de la Edad Moderna, de los griegos. ¿Y hacia dónde nos orientamos, por lo menos en México? Vamos a contextualizarnos, y aquí los que están en el live les pido que me contextualicen con base en sus experiencias, porque no nos vamos a equivocar. La mayoría de este país está así. Ok, tenemos en los años de 1990, estadísticamente, el INEGI, éramos, porque me voy a incluir en esa estadística, éramos pocos los niños que no teníamos papá, porque sucedió un fenómeno social en donde había madres solteras, se les dio este término de madres solteras, y era muy común que en las escuelas, ah, no tienes papá, no tienes mamá, y los niños sufrían mucho. ¿Por qué? Por una situación social que se dio. Después esos niños, estamos hablando de 1990, en la actualidad voy a exponer mi caso, yo tengo 30 años, soy docente, tengo un posgrado en formación docente precisamente, o sea, estoy bien calificado para hablar de este tema. Estas personas crecen y algunos se vuelven docentes, arquitectos, ingenieros, licenciados, tal, y estas personas van construyendo la sociedad. ¿Sí? Sociedad que en la actualidad tenemos niños post-pandemia, niños prepandemia y niños pandemia pegados a las redes sociales. La tecnología nos rebasó en el 2000. En cuanto entró, vio cómo estaba, nos rebasó, nosotros propiciamos que la tecnología nos rebasara. Tenemos niños que no obedecen, tenemos papás que no saben negar las cosas por querer evitar lo que sufrieron de pequeños. Y hablo de los casos que vamos recabando a lo largo de casi ya 16 años de profesión docente. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a los abuelitos educar a sus nietos? Porque la realidad es que no supimos educar a los hijos y ahora queremos compensar con los nietos, pero nadie se atreve a decirlo. Hay docentes que están muy bien formados en la parte teórica, en la parte práctica, pero que en la parte social no tienen ni idea del rol que cumplen. Y ya hay que decirle a estos docentes que están en formación y hay que decirle a estos docentes que nos están viendo que es necesario que tomen su papel. ¿Hacia dónde quieren orientar sus clases los docentes? Hacia la construcción de un mejor docente, hacia la construcción de mejores alumnos, de mejores padres de familia. ¿A través de qué? Del cumplimiento de tu rol. Un docente debe de ser respetado, sí o sí. No tiene 20 minutos que vi que un comunicador de una televisora muy famosa dice que otra vez los puentes, que otra vez los docentes, que otra vez se van a ir de vacaciones. Y este señor tiene nombre y lleva más de 10 años criticando a los docentes. El señor se llama Alejandro Villalbazo, lo digo puntualmente. Lleva criticando a los docentes que porque mucho tiempo y poco ayudar. ¿Y cuál es la función de todos? Si un docente en su historia académica le hubiera dicho, oiga, usted entienda su posición es comunicar y tiene que comunicar la realidad, no lo que usted piensa, otra cosa sería. ¿Sí me explico? Porque después la gente va creyendo que la culpa es de los docentes, cuando en casa estamos dejando de hacer cosas, cuando en casa estamos dejando de opinar, cuando en casa estamos dejando de poner límites, de establecer los parámetros de actuación de una sociedad. No robes, no quites, eso no es tuyo, párate, siéntate, haz caso, respeta al maestro cuando hable, respeta a la maestra cuando hable, deja de pelear con tus compañeros, me voy a ser responsable de la vida que le estoy dando a mis hijos. Entonces, en este contexto social, surge la pregunta, el docente en su formación integral debería de saber, ojo, porque si tú eres directivo y estás en proceso de contratación o se te van los maestros, debes de entender que también juegas una parte importante. La docente, el docente debe de estar formado integral.
Tenemos científicos de la educación, psicopedagogos, psicólogos educativos, tenemos pedagogos, tenemos normalistas, tenemos egresados de las unidades pedagógicas nacionales. Todos cumplimos una función diferente. ¿Por qué? Porque el proceso educativo requiere de un marco de actuación sumamente grande. No es como que ya dando clases, ya con eso ya sabes jugar fútbol, ya sabes educación física, por eso cada uno de los docentes nos especializamos. Específicamente los pedagogos tenemos un marco de actuación más grande. No es que seamos los mejores, que sí somos, cierto, comercial de la carrera, pero tenemos un marco de actuación más grande. Los demás actores de la educación son especializados y ahí hay que entender los pedagogos que no todos estamos especializados. La realidad es que un pedagogo que se especializa en música, en teatro, en nuevas tecnologías, en comunicación, en liderazgo, en aspectos sociales, económicos, de gobierno, en redes sociales, un pedagogo que se informa, un pedagogo que ejerce la función docente en educación física, en fútbol, en básquetbol, en deportes, en toda la formación integral de los alumnos, pues vale muchísimo dentro de esta sociedad. Pero desafortunadamente esos docentes no van a encontrar el lugar que se merecen en un nicho en donde van a ser bien remunerados. Entonces, ¿sí me explico? ¿Hacia dónde debe de orientar sus clases el docente? Esta es la pregunta central. ¿Qué debe de hacer un docente, por ejemplo, en Ecatepec de Morelos, en Atizapán, en Chalco? Ya es hora de que levanten la voz porque todos los docentes, y se las voy a decir así como está claro, todos los docentes que se andan haciendo los chistositos, yo incluido, en TikTok, subiendo, ay señora, pero no, que, ja, 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 ja. Ay, ¿cómo decirle a un alumno que está mal sin decirle que son? Tienen aquí a la sociedad, hay que educarla. No lo digo yo, lo dice Paulo Freire, lo dice Iván Illich, lo dice León Tolstoy, lo dice la teoría. Estamos cometiendo un error porque se están inundando las calles, por ejemplo, en mi municipio, en Ecatepec, se están inundando las calles en Chalco, se están inundando las calles en Nesa, y ningún docente sale a ejercer su función social y decir, ¿saben qué? Dejen de tirar basura, castiguen a sus hijos. Le estamos haciendo un daño al planeta donde vivimos para que después no pongamos pretextos que el gobierno, que la escuela, que porque el Chicharito Hernández gana más, que ya se dedique a entrenar y que ya se ponga a hacer streaming, porque ya los docentes no tienen esta función social de decir, hey señora, hágase responsable, vístamelo bien, que llegue temprano, que llegue comido. Yo vengo a enseñar, yo no vengo a educar a sus hijos porque entiéndanlo ustedes y entiéndanlo ustedes también, porque van a ser docentes, pero entiéndanlo ustedes como sociedad civil. Los docentes dejamos la formación de nuestros hijos a la sociedad. Es muy complicado que podamos andar con nuestros hijos educándolo porque tenemos que educar a los suyos. Y cuando un docente educa a otros hijos, termina por descuidar a sus hijos. Y eso es algo que un docente no le hace saber a los demás. Eso es algo que, ¿a dónde debe de orientar sus clases el docente? A la consecución de toda la estructura social, a que todo mundo se porte bien, a que todo mundo cumpla sus sueños. Es complicado que un docente pueda entender todo esto a la primera hasta que le pasa algo, hasta que se encuentra la mamá del niño que siempre falta, hasta que se encuentra la mamá del niño que siempre le apoya, hasta que se encuentra a la mamá de que todo ve mal, hasta que se encuentra la señora de que yo quiero ser vocal y por qué ella y por qué yo no y por qué esto sí, por qué esto no, hasta que se encuentra la mamá de, oiga, profe, aquí se equivocó. O sea, sí se imaginan el marco de actuación que nosotros en la licenciatura le pedimos a los docentes que salgan y cumplan su función y la sociedad en general se encarga de criticarlos porque alguien que también tiene nombre y apellido Carlos Loret de Mola, que sirve a otros intereses, decidió crear la escuela de Panzazo y poner la película de Panzazo, perdón, y poner a los docentes como que somos los únicos que podemos hacer algo por la sociedad y que no lo estamos haciendo, porque no hace mucho tiempo a los docentes no se les pagaba su aguinaldo, no se les pagaba sus quincenas, a título personal
conozco a muchos que trabajan y que saliendo de clases van y atienden una tienda, van y son árbitros de fútbol, tienen un negocio en el tianguis, decidieron poner una papelería en su casa. ¿Por qué? Porque no alcanza el trabajo de docente. Porque un docente bien remunerado no es un docente con buen salario. Un docente bien remunerado es un docente que los papás no le dan problemas, que los alumnos van progresando, porque pregúntenle a cualquier docente y les va a decir que lo mejor es ver a los alumnos que tenían problemas en su casa, que tenían problemas adaptativos, de conducta adaptativa, que tenían problemas de necesidades educativas especiales, llámale síndrome de Down, debilidad visual, ceguera, sordera, mutismo selectivo, intelecto avanzado, memoria fotográfica, que tenían problemas de control de esfínter, y después los ves siendo abogado exitoso y los quieres como un hijo más, y los quieres como a un sobrino más, como alguien de la familia. ¿Por qué? Porque sabes que tú le diste el escalón, que la profesión y la formación docente implica ser el escalón que todo mundo va a pisar para que logre sus sueños. Pero si nosotros como sociedad, ustedes como sociedad, no están dispuestos a valorar, yo los invito a que mínimo empiecen a agradecer. Maestro, gracias. ¿Cómo? Todos los días, maestra, gracias por lo que me enseñó hoy. Profe, gracias por lo que me enseñó hoy. Y si te regañó, debes de entender que es por tu bien. Y si te corrigió, es por tu bien. Y si te manda a llamar, y ustedes si los mandan a llamar a los padres de familia para decirles, díganlo como es, su hijo no respeta límites, su hijo todo el día está gritando y yo no puedo estarlo callando. O lo corrige en casa porque es su responsabilidad, o lo canalizo yo de acuerdo a mi formación y mi experiencia profesional para que no nos genere problema, porque a mí me pagan por enseñar. Y listo, se acabó, perfecto, maestro, nos hacemos cargo. Y dejamos, es que usted, a lo mejor sus clases, es que usted, a lo mejor, ¿por qué? Porque en la universidad, su servidor, que imparte esta materia de modelos de formación docente y muchos otros de mis compañeros en la universidad, en cuanto ellos se equivocan, se los hacemos saber. Oye, va a pasar esto, esto, esto. Y créanme que no pasamos a nadie ni por dinero, ni porque es una escuela de paga, ni porque pobrecito, es que estudia, es que trabaja, porque ser docente implica una responsabilidad. Mis alumnos lo saben y espero que ustedes lo entiendan. Si no cumplen con los parámetros necesarios para ser docentes, nosotros nos vamos a encargar de que no aprueben la asignatura, de que no terminen la licenciatura, de que no puedan ejercer, porque sabemos lo complicado que es tener un compañero de trabajo que no le importa cumplir con su función docente. El docente debe de formarse de manera integral. Sí, el docente debe de saber música, tocar un instrumento, un docente que cante. Imagínatelo, te lo voy a construir como ellos, mis alumnos en clase, como nosotros que ya estamos en práctica y como la mayoría de los alumnos quieren. Imagina que tu maestro llegue feliz todos los días. Imagina que tu maestro llegue cantando todos los días. Que te cante, que te lea un cuento, que te toque un instrumento, que sepa hacer cosas con papiroflexia, con globoflexia, que sepa dibujar, que escriba bonito, que no tenga letra de doctor, que te corrija, que te llame la atención, que te ayude a lograr tus metas en la vida. Pues sí, todo el mundo quiere eso, pero la realidad es que sale de la bolsa del docente. ¿Hacia dónde debe orientar las clases el docente? Ya viste todos y cada uno de los parámetros que tiene que cumplir un docente. Es bastante, pero bastante complicado. El docente debe de orientar las clases como no lo ha enseñado Rousseau, Pestalozzi, Comenio, el teórico que tú me digas, hacia la resolución de los problemas de la situación social en la cual se desempeña. El docente debe de orientar sus clases al futuro personal, profesional, al futuro propio, al futuro de una sociedad. Él debe de entender que si tiene primero, segundo, tercero de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo, tercero de secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de preparatoria, del 1 al 9, del 1 al 6, del 1 al 12, del 1 al que tú me digas, de la licenciatura que tú me digas, debe de entender que está formando a la futura sociedad.
¿sí? Y que esa persona que es docente en algún momento se va a morir y debe de irse tranquilo y debe de irse en paz, de saber que formó a la sociedad completa, que formó al doctor, al abogado, al ingeniero, a los padres de familia, a los futuros abuelos, a los futuros licenciados, doctores, deportistas, a los futuros artistas, ¿sí me explico? Hacia allá debe de ver el docente. ¿A través de qué? A través de un estudio todos los días. Mira, no es presunción, pero aquí en tu casa tenemos una biblioteca. La bibliografía no alcanza. Hay que leerse cómo ser padres, hay que leerse las principales teorías educativas, hay que leerse cómo es la administración, hay que leerse cómo es la economía, y aún con todo esto hay que dar clases, hay que planificar, hay que poner el vestuario, que las efemérides, que el periódico escolar. Sí, la realidad es que la escuela no funciona como debería de funcionar. Sí, pero la realidad es la realidad, no la podemos cambiar si no empezamos a generar acciones de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Y en ese sentido, podemos hacerlo todos en conjunto. Siempre lo he dicho, la profesión que más debe ganar es la de los profesores educativos. En un parámetro social, la mayoría de los docentes no trabaja por dinero, trabaja porque es la vocación, es este vocablo del llamado a ser. Nosotros elegimos estar ahí y al elegirlo, los futuros docentes saben que es una responsabilidad que nosotros mismos decidimos, que nosotros mismos aceptamos, pero la gratificación la pueden dar ustedes como sociedad. ¿Cómo? Siendo agradecidos, ¿cómo? Respetando y valorando. En efecto, habrá docentes que no cumplan con esta formación, pero si tú no tienes la apertura, si tú no puedes entender que al maestro le faltan cosas y que más allá de hacérselas ver, porque seguramente él ya la sabe o ya lo pagó económicamente, socialmente, con estatus, profesionalmente, la pedagogía y la educación nos los cobra. Pero si tú no eres capaz de entender que puede ser parte del cambio y una transformación educativa, simplemente eres una parte del problema. Con esto vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse unido, muchísimas gracias por haber comentado. Esto todavía enriquece más a los futuros docentes que tengan este contacto con la sociedad, porque siempre debe de haber un mediador. A ustedes que están en formación, les digo, denle la responsabilidad de los alumnos a quién les toca, cuándo les toca y cómo les toca. No generemos, no tengamos problemas que no son nuestros. Como sociedad hay que hacer lo que nos toca, porque no todos tenemos el mismo proceso, porque no todos tenemos los mismos recursos, porque no todos podemos entender el papel en el que estamos jugando. Les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo, cuídense mucho, valoren a sus docentes, docentes, prepárense por favor, inviertan en ustedes, evítense problemas y van a ver que si todos hacemos lo que nos toca, vamos a tener grandes resultados. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos más tarde en la clase en vivo.